Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a dos ejemplos sobre cómo graficar la región indicada por una integral definida y evaluar la integral definida en la calculadora gráfica T84. En este video veremos dos ejemplos. Entonces, mirando la primera integral definida, primero tenemos que ingresar la función integrando, que es f de x es igual a x al cubo menos 4x más 5. Entonces presionaremos y es igual e ingresaremos x elevado a la potencia de 3, flecha derecha, menos 4x más 5. También queremos ajustar la ventana para obtener una buena vista de esta función durante el intervalo de 2 a 2 negativos indicados por los límites de integración. Pero comencemos con la ventana estándar presionando SOM 6. Observe que la función no es negativa durante el intervalo de 2 a 2 negativos, lo que significa que el valor de la integral definida será igual al área delimitada por la función. En el eje X. Cambiemos el eje horizontal para que pase de negativo 3 a 3 por 1, y cambiemos el eje vertical para pasar de negativo 2 a 10 por 1. Entonces presionaremos la tecla de la ventana. Xmin será negativo 3, ingrese. Xmax positivo 3, ingrese. Dejaremos la escala X en 1, presione Enter. Y mínimo digamos negativo 2, ingrese. Y max positivo 10 y dejaremos la escala Y en 1. Avancemos y presione el gráfico nuevamente. Observe ahora que tenemos una vista mucho mejor de la función en el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos. Y ahora podemos usar la calculadora gráfica para graficar el área delimitada por la función en el eje sobre este intervalo, así como evaluar la integral definida. Para hacer esto, presionamos Second Trace para el menú de cálculo. Opción 7 para la integración. Ahora pide el límite inferior de integración, que es negativo 2. Entonces dos negativos entran. Tenga cuidado de no ingresar menos 2 o recibirá un error. El límite superior es el siguiente, que es positivo 2, ingrese. Y ahora representa gráficamente la región limitada por la función en el eje X sobre el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos. Y observe aquí abajo, es un poco pequeño pero nos dice el valor de la integral definida es positivo 20. Lo que significa que esta área es exactamente 20 unidades cuadradas. Veamos un segundo ejemplo. Este es casi el mismo problema, pero la función integrando ha cambiado ligeramente. La constante más 5 ya no es parte de la función, entonces volveremos a la calculadora. Presione y es igual. Y eliminaremos el más 5 al final aquí para la nueva función integrando. Entonces eliminaremos más y eliminaremos los 5. Y ahora tenemos una nueva función integrando. También tendremos que ajustar la ventana porque recuerda los más 5 que teníamos, desplaza la función 5 unidades hacia arriba. Entonces necesitaremos ajustar el eje vertical. Sigamos adelante y presione la tecla gráfica para ver por qué. Observe ahora, hay una parte de la función que está debajo del eje X sobre el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos, lo que significa que debemos ajustar la ventana. Y también nos dice el valor de la integral definida. No va a dar el área delimitada por la función en el eje X. Pero aún podemos evaluar la integral definida. Entonces, presionemos la tecla de la ventana y bajemos al mínimo y cambie eso a digamos negativo 6, ingrese. Y el Imax a positivo 6. Presionemos gráfico. Ahora tenemos una buena vista de la función en el intervalo cerrado de 2 a 2 negativos. También como si integramos de 2 negativos a 0, la integral definida sería positiva. Pero si integramos de 0 a 2 positivos, debido a que la función está debajo del eje X, el valor de la integral definida sería negativo. Presionemos Second Trace para el menú de cálculo, opción 7. El límite inferior de integración es negativo 2, ingrese. El límite superior de integración es positivo 2, ingrese. Por lo tanto, aún podemos sombrear la región limitada por la función en el eje X, pero si pensamos en esto como un área con signo, esta sería un área positiva y sería un área negativa. Observe que el valor de la integral definida es en realidad 0. De nuevo, pensando en estas dos regiones como área firmada, son opuestos entre sí. Esta sería un área positiva.
Esta sería un área negativa y serían opuestos. Y, por lo tanto, cuando sumamos estas dos áreas, obtenemos un valor de 0. Entonces, usar la herramienta de gráficos para representar gráficamente la región indicada por una integral definida, y luego evaluar la integral definida es una buena manera de comprender mejor lo que está sucediendo cuando evaluamos integrales definidas. Espero que hayas encontrado esto útil.